Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 11 de mayo de 2020. Estamos grabando el teórico número 4, bloque 2, de la asignatura Salud Mental de la Facultad de la Escuela Superior de Medicina, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mi nombre es María Clara Areta y soy la profesora titular de esta cátedra. Bueno, vamos a seguir lo que hoy habíamos planteado a las 12 en el primer bloque de este cuarto encuentro teórico. Vamos a seguir con lo que es los síndromes delirantes. Vamos a seguir trabajando con el tema. Para eso voy a darles la definición que consta en el texto que ustedes tienen subido hoy de 11 páginas, que es un texto que yo escribí hace unos años, que se llama La psicosis, el otro y los otros. Así que esta definición que voy a dar acá, escrita, son los primeros 5 renglones de ese texto que yo escribí y que ustedes tienen ahí en el campus como la psicosis, el otro y los otros. Dice así: la psiquiatría clásica define al delirio como perturbación del contenido del pensamiento, producto de un juicio desviado y tendencioso que elabora una trama más o menos compleja y más o menos verosímil o absurda, pero siempre patológicamente errónea y de cuya realidad el enfermo tiene completa certeza y se mantiene irreductible en sus convicciones. Bueno, esta es la definición de la psiquiatría clásica, tradicional. Entonces, podemos justamente, ante esto, lo que pensamos es justamente el debate que abre el psicoanálisis con respecto a esto, porque vamos a encontrar dentro del psicoanálisis todo un aspecto en donde la psiquiatría encuentra el error, el psicoanálisis encuentra algo. Entonces, lo que es patológico para la psiquiatría, una beta de verdad, de una verdad subjetiva para el psicoanálisis. Para la psiquiatría clásica, voy a tomar, para empezar, para ver la complejidad que tiene lo que hoy pretendo enseñarles, voy a tomar de la página 471 del manual de Beta. Soy tan precisa a veces cuando doy las páginas y los autores, porque algo que me disgustaba a mí cuando tomaba clase, y que siempre tomo clase, pero cuando tomaba antes era muy habitual, como no decir, no esclarecer bien de qué bibliografía estaba hablando la persona que daba la clase. Y por eso me gusta ser precisa cuando estoy tomando algo de otros autores para que ustedes lo puedan encontrar, ¿sí? Bueno, dice Beta en el manual de psiquiatría, de Beta, la página 471, dice la clasificación de los delirios. Beta, que ha sido, como les hemos explicado, maestro de psiquiatras. Hasta el presente, dice Beta, no se ha logrado la anarquía y el desacuerdo que imperan en lo que respecta a la clasificación de los delirios. De las muchas clasificaciones efectuadas, nos limitaremos a exponer las dos de mayor difusión, la clasificación francesa y la clasificación alemana. Al terminar el capítulo, expondremos nuestro criterio y nuestro esbozo de clasificación siguiendo las corrientes actuales de ese momento. Bueno, quiero decir que clasificar los delirios es todo un tema dentro de la psiquiatría y así como volviendo al tema de Paul Bergerie, cuando dice cómo podemos entender la psiquiatría, y la podemos entender como tres tiempos de una descripción exhaustiva, de un análisis objetivo, de una clasificación racional. Ven que acá estamos ya en el punto de la clasificación racional, y miren cuánto cuesta hacer la clasificación racional, porque hay muchos criterios que llevan a diferentes clasificaciones. ¿Por qué? Porque como les he tratado de señalar a lo largo de estos 4 teóricos, todo lo que está en juego en la psiquiatría son las ideas culturales y la epistemología de cada momento y de cada autor. Entonces, cada autor considera, o cada escuela, cada autor considera su perspectiva para la clasificación de lo que está haciendo. Bueno, yo voy a dar la clasificación Areta y voy a presentarles Miguel
tema de la escalera, que va a pasar a la posteridad con toda seguridad. Bueno, yo les voy a mostrar, después les saco fotos y también estamos haciendo ya les dije, la transcripción de las clases donde están presentes esos esquemas, pero yo les voy a mandar una foto. ¿Se ve al revés? ¿Se ve al revés, Maxi? ¿O se puede leer? ¿Cómo se ve, Maxi? Se puede ver, se puede leer, se puede leer. Ok, gracias. Bueno, ustedes ven que hay una escalera, ¿verdad? Muy bien. Arriba dice paranoia y abajo dice esquizofrenia. Y tiene esta escalera 4 elementos, 4 intermedios. En este cuadro están presentes las psicosis disociativas. Las psicosis disociativas que tienen componente la paranoia, de tal manera que en la paranoia, ¿qué síndrome es? Es un síndrome delirante, crónico, sistematizado, que no deteriora y no alucina. Paranoia de los alemanes, síndrome de Capgras para los franceses. Y en el otro extremo, la esquizofrenia. La esquizofrenia que alucina, usa con brotes, que deteriora, que se produce un deterioro, y que el delirio es polimorfo, es decir, con poco de delirio, con poca sistematización del delirio. En el medio de la paranoia y de la esquizofrenia, justamente con máximo nivel de sistematización, la paranoia, poco nivel de sistematización, la esquizofrenia, nada de alucinación en la paranoia, mucha alucinación en la esquizofrenia. Están en el medio, están las parafrenias. Las parafrenias se caracterizan para la psiquiatría clásica alemana en síndromes delirantes parciales, porque la paranoia está descrita por Kremer como un síndrome delirante total, ¿no? Que es crónico, que no deteriora y que aparece de esa manera. Ahora voy, ¿qué significan esas siglas? Ahí va, pero tremendo. ¿Qué significan esas? Esas se callan felizmente. Eso significa, se callan felizmente como hacíamos nosotros cuando los profesores daban la clase. ¡Qué tremendos que son! Bueno, me desconcentran. Entonces, las paranoias son pensadas como Una clase sobre ansiedad hay que dar. es lo que viene el teórico. El próximo teórico vienen las psicosis fasotímicas, alteraciones de timia, pero psicosis. Bueno, entonces, ¿qué les quería decir? Que Lacan y Freud discuten la totalidad de la paranoia, de la totalidad que toma la paranoia en el aparato psíquico. Lo que dicen es, el delirio es muy importante y sistematizado, pero siempre hay un aspecto del paciente que está medianamente sano. Entonces, hay una crítica de parte del psicoanálisis en donde considera que hay un aspecto sano aún en el delirio más sistematizado y más completo. ¿Me explico? Pero para la psiquiatría clásica y la escrita de Greta tenemos la paranoia, delirio total, ¿entiendes? Total de personalidad, dicen los alemanes, Kreperin, esquizofrenia, delirio polimorfo, malo, digamos, de poca lógica, y en el medio las parafrenias, que son síndromes delirantes parciales, que no llegan a ser ni tan sistematizados como la paranoia, ni tan poco sistematizados como la esquizofrenia. Significan esas letras, significan paranoia sistematizada, paranoia expansiva, parafrenia sistematizada, parafrenia expansiva, parafrenia confabulatoria y parafrenia fabulatoria. Eso significan las letras. Vuelvo a decir, sistematizada, expansiva, confabulatoria y fantástica. Fantástica. Y
¿Por qué se lo señalo? Se lo señalo más que porque ustedes con la idea de las parafrenias, que no se las voy a dar en su totalidad, sino para que vean que en el mismo nombre, ¿no?, que aparece en las paranoias, en las parafrenias, lo que se ve es la articulación entre lo sistematizado y total de la paranoia y lo poco sistematizado, polimorfo y pobre de la esquizofrenia. Y me parecía interesante, siempre me pareció interesante el esquemita llevarme de la escalera, porque justamente lo que van viendo es la disminución de la sistematización delirante, que es inversamente proporcional a la aparición de las alucinaciones. Cuanto más delirio, menos alucinaciones, paranoia, más alucinaciones, menos delirio. Quiere decir que esta escalera está armada con respecto a la sistematización delirante. ¿Sí? ¿Qué podemos decir? Que la esquizofrenia sistematizada le va a parecer más a la paranoia que la esquizofrenia. Ustedes como médicos generalistas y como médicos clínicos no van a hacer un diagnóstico entre qué tipo de parafrenia es cada una, no. Pero se los quería señalar para que vean la articulación entre lo que son el delirio sistematizado por excelencia y el delirio polimorfo por excelencia. El delirio sistematizado es el de la paranoia, el delirio polimorfo y mal armado es el de la esquizofrenia. Recuerden que una de las formas de la esquizofrenia es la esquizofrenia paranoide. Y cuando yo les expliqué el delirio de la esquizofrenia paranoide, les dije, no es porque sea un gran delirio el de la esquizofrenia paranoide, sino ustedes tienen que pensar qué es lo que predomina para hacer el diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, si lo que predomina, aunque la idea delirante sea muy débil, desorganizada, fluctuante, frágil, si lo que predomina es el accionar delirante, esa esquizofrenia será. Pero nadie que haya visto un paranoico se olvida nunca. Quiero decir algo. En general, los paranoicos no están internados en los servicios de salud mental, ni ustedes los van a ver. Los paranoicos muchas veces ocupan cargos en el Estado, son gente de un carácter querellante, persecutorio, en donde tal es así lo de la fuerza del paranoico, que Lacan, en el seminario 3, voy a aflojar con el cuadro, porque ya se los voy a mandar. En el seminario 3, Lacan dice, no se conformen con diagnosticar paranoia, carácter paranoico. ¿Qué nos permite debatir esto? Que muchas veces la paranoia no se diagnostica por la idea delirante sistematizada, sino por el carácter querellante del sujeto. ¿Y por qué no se diagnostica por el fuerte delirio sistematizado? Porque el delirio sistematizado está tan bien armado que no parece un delirio. Si fuera a tomar choice o oral, esta sería. ¿Por qué es difícil diagnosticar una paranoia? Porque la paranoia tiene tal nivel de sistematización y tal nivel el sujeto en general de inteligencia para manejarse con ese delirio sistematizado, que esa paranoia es como si casi hiciera lazo social por el miedo, por el terror, por la seducción. Hubo sujetos que parecían, que uno podía pensar que parecían paranoicos, ¿no? Había uno que se llamaba, bueno, no importa cómo se llamaba, pero no lo voy a decir porque atenta contra la privacidad de las personas. No, por televisión hace unos años aparecía un tipo que hablaba sobre los ovnis, hablaba sobre los ovnis, cómo aparecían, y había armado como una sociedad de ovnis y hablaba y todo el mundo. Es más, cuando hablan de los ovnis, hablan de este hombre por la televisión. En general, más allá de algunas precisiones que alguien pueda tener de astronomía que yo no tengo, era un delirio sistematizado muy interesante y tan sistematizado, es tan sistematizado el delirio
que tiene más de teoría que de delirio. Entonces, uno lo advierte, pero lo que queda más a la luz de aquel que es neófito es el carácter paranoico. ¿Qué tema? Me olvidé el café. Bueno, cuando me mudé de lugar, vio la serie Freud por Netflix, vi los primeros 2 capítulos y como no me gustaron, los dejé. Ahí me pregunté una chica. No sé por qué me lo preguntaste en este momento en particular, pero no sé, podemos hablar después. Belén, Fabi, sí, es ese, el que estaba nombrando. Sí, efectivamente, es esa persona. También hay, ustedes ven esta cuestión de las teorías conspirativas, va a pasar tal cosa, va a pasar cuando el delirio es tan sistematizado, se convierte en una teoría, ¿no? Entonces, se convierte como en una teoría que da o no, que presenta o no algunos flancos. Yo atendí a un paciente en una época que tenía también un delirio con los ovnis. Podríamos decir que casi, digamos, era bastante sistematizado el delirio, aunque, porque eh, los adjetivos que califican a las parafrenias a veces no hablan de una cosa, porque una cosa es cómo está organizado el delirio y es sistematizado, otra cosa es expansivo, quiere decir que es muy amplio, y los confabulatorios y fantásticos se refieren al contenido, ¿eh? No, no es una clasificación todo por el mismo nivel. Este paciente que yo tenía un delirio, una parafrenia bastante sistematizada, parafrenia porque era un delirio parcial, también con los ovnis, pero era muy interesante porque él había creado una sociedad que se llamaba eh, Sociedad de OVNIs Argentina, argentinos. Y yo un día le pregunté, ¿por qué no se llama Sociedad Argentina de OVNIs? Ustedes ven que la ubicación del adjetivo se hablaba de cierto fracaso en la sistematización. Es verdad que hay gente que al escribir, ahí me pregunta Julián, ¿los ovnis son de Argentina? Claro, exactamente. Los ovnis, de alguna manera, éramos todos nosotros. En el título, los del Señor sí contesta Hueseló. Estaban todos conectados, me alegro, me alegro. Así me gusta. Y Belén que dice, hay marcianos entre la gente. Por supuesto, muy bien, muy bien, muy bien lo que estás pensando. Esa sería la idea. Estoy viendo si me llama algún compañero. Muy bien, no, son otros mensajes. Entonces, lo que ahí ven que el señor que por televisión daba una idea de los ovnis, dónde se presentaba, y yo qué sé, bueno, dice uno que el señor este tenía razón, bueno, muy bien. Bueno, podía armar un delirio que era la teoría. Y por otro lado, cuando algo de eso falla y el delirio no es tan sistematizado, ustedes ven como ya en el título aparece Sociedad de OVNIs Argentinos, ¿no? Entonces, los ovnis pasan a ser seres de la República Argentina. Es un detalle en la letra, pero como les dije en la clase pasada, tenemos que saber determinar los delirios ordinarios de los delirios extraordinarios. ¿eh? En general, los delirios ordinarios son sutiles y son verosímiles. Por ejemplo, el que yo me creí cuando era residente, de las lechugas y los vidrios. Profe, es una canción de los que parafrasean los estudiantes. A ver que algo me están diciendo, que no, me están hablando y no, no. A ver, A ver, espera inmersos, un segundito. delirios místicos común, eh, hay marcianos entre la gente, personas voladoras identificadas. Está muy bien. Profe, ¿usted se acuerda? Ah, sí, de otro, sí, me acuerdo de José Ser, sí. Una canción es una canción que lo parafrasean los estudiantes. Hay una de Calamaro, yo escucho a Andrés Calamaro, pero no sé, no me acuerdo. Una que dice Fabio Serpa tiene razón, algo así dice. Ah, bueno, bueno. Menos Muy mal que bien, acá ¿eh? tenemos al doctor en filosofía que sabe eso. Muy bien, me voy a buscar el café. Están preguntando, es un instante nada más, un instante, ¿sí?
Muy bien, ven, no les puedo enseñar psiquiatría, pero les canto. Yo les puedo hablar de filosofía si quieren. Bueno, ¿Quieren que haga un recital, María Marta? María Marta quiere dar un recital. Clara, perdón. No, no, quieren que haga un recital, dicen los chicos acá. Seguro, para el cuatrimestre hacemos un recital. Bueno, Dale. entonces, cuando Beta dice que es un problema clasificar los delirios, eh, está la clasificación alemana. Entonces, ¿qué implica la clasificación alemana de Krepel? Dice, la clasificación alemana tiene en cuenta la forma de repercusión de los delitos sobre la integridad de la personalidad, es lo que les acabo de explicar. Es decir, lo que deteriora, lo que no deteriora. Ya les dije que los psiquiatras argentinos estudiaban un libro escrito por un francés, Henri Ey, y los profesores habían estudiado por todos los alemanes porque sabían hablar alemán, pero nosotros no teníamos traducidas las obras de Kraepelin y de Bleuler como están hoy en día hace 40 años. Así que los que hablaban alemán estudiaban en alemán, los profesores. Entonces, justamente los delirios, tal como aparecen en este punto, son delirios que tienen que ver justamente, esta es la versión, el grafo de Areta, los delirios según la escuela alemana, digamos por el grado de, entonces, ¿qué toman en cuenta los alemanes? Toman en cuenta los delirios que tienen que ver con la integridad de la persona y el grado de sistematización que ostenta. Entonces, estos serían todos los delirios crónicos. Hay algunos delirios que son agudos, que los franceses los llaman las buffets de los débiles mentales. Hay pacientes que tienen idiocia o algún trastorno genético que se expresa con debilidad mental, a veces hacen pequeños trastornos, delirios agudos, ¿no? Por ejemplo, que pueden ser de los temas de siempre, lo paranoide, el otómano, etcétera. Pero los hacen brevemente con un gran nivel de organización y un gran nivel de excitación psicomotriz. Los franceses los llaman fe delirantes de los débiles mentales. ¿M? En general son acotadas, son cortas, pero son los delirios agudos. Nosotros lo que estamos dando acá es los delirios crónicos, ¿sí? Entonces, toma sistematización y efectos sobre la integridad de la personalidad. En cambio, los franceses ordenan los delirios teniendo en cuenta los siguientes elementos: la tara mórbida, la estructura del delirio, la existencia o no de las alucinaciones y la evolución de la enfermedad. Entonces aparecen para los franceses los delirios de los normalmente constituidos, los delirios de los disarmónicos constitucionales, he dicho recién, que serían justamente las buffets delirantes de los débiles mentales. Entonces, para los franceses lo que predomina es de los normalmente constituidos y de los débiles mentales. A mí me gusta mucho la clasificación alemana porque me parece que es mucho más estructural con respecto a la lógica del delirio. Una cuestión personal, obviamente, porque también en eso me educaron, ¿no? Entonces, y a medida que fui trabajando en psicoanálisis, más esto más me fui convenciendo de esto. Entonces, ¿qué clasificación? ¿Cómo tendríamos que entender los delirios, no? Entonces, podríamos tomar por la evolución. Miren, sencillo, yo les voy a ir nombrando esto y ustedes van a ir entendiendo. Por la evolución o aguda. Por la estructura, es sistematizada, polimorfa o mixta. Por los mecanismos, todavía no lo vi. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué son los mecanismos de producción del delirio? El delirio interpretativo tiene una producción ideativa, pero hay delirios basados en lo alucinatorio, el mecanismo alucinatorio, según la producción, cómo se arma el delirio. Según el tipo de ideas delirantes, es otra clasificación, grados de verosimilitud, como les dije hoy, como el delirio de este señor que yo tenía cuando era
residente de primero, inexperta, me parecía medianamente verosímil dentro de lo que yo no era, bueno, me costaba como entender cuáles eran los elementos que tenía que verificar en el grado de deterioro de la personalidad, como se los vengo diciendo desde la primera clase, los más traumatizados, más tendientes a la paranoia, deterioran menos, los más polimorfos, más desorganizados, y la edad de comienzo del delirio, que todo lo que afecta más precozmente en el aparato psíquico. Bueno, los sistematizados, no sistematizados, los delirios polimorfos y eh, eh, leerles, quiero volver a decirles lo que antes les planteé. La paranoia de Krepelin es la serie Capra de los franceses, y aparece el delirio organizado y el delirio organizado. Cuanto más organizado es el delirio, más difícil es de establecer que es un delirio. Voy a trabajar un poquito sobre los mecanismos de delirio para lo que es la clásica. Los mecanismos de los delirios puede ser el gran mecanismo del delirio, casi les diría lo constitutivo de lo que es el accionar delirante, es el mecanismo interpretativo. El mecanismo interpretativo desviado conduce a falsas interpretaciones, ¿no? Decir algo que me parece muy importante para ustedes como médicos y para que todos lo entendamos. La interpretación se ha dado en llamar, después de los estudios en Francia, lectura. ¿Cómo se llaman los delirios agudos? Los delirios agudos se llaman delirios agudos. Y acá hay una pregunta. Pero lo que yo dije era buffet, B-O-U-F-F-E, con acento, buffet delirante en los débiles mentales. Eso es lo que dije, es, para los franceses, la clasificación de delirios es en los normalmente constituidos y en los deficitariamente constituidos. Quiere decir, esto correspondería a los buffets delirantes en los débiles mentales. Son delirios agudos en débiles mentales. Ahora volvemos al mecanismo. Estoy hablando del mecanismo del delirio porque me parece que hace a lo que estamos conversando. El príncipe del delirio es la interpretación. ¿Qué es la interpretación a secas? La interpretación a secas es poder darle una lectura a algo. Quiere decir, la interpretación no es delirante. La interpretación puede ser cotidiana, la interpretación puede ser psicoanalítica. ¿Entiendes? Entonces, el otro día cuando yo les contaba ese muchacho con una paranoia y este temor ahora muy reagudizado a las enfermedades por el COVID-19, cuando yo le señalo al paciente, le digo que el temor que él tiene, la multiplicación delirante, a la multiplicación del virus, tiene que ver por la multiplicación de sus ideas, y él me dice, es verdad, se me multiplican constantemente las ideas, y es verdad que él tiene una cuestión exponencial, ahí se ve claramente la interpretación. Ahora bien, voy a darles otro ejemplo de interpretación delirante. La chica que, habiendo sido estudiante del Nacional en Buenos Aires, que yo atendía cuando también hacía guardias en el Gran Buenos Aires, esta chica que tenía una esquizofrenia paranoide, tenía muchos mecanismos interpretativos. Por ejemplo, les conté que había tejido una batita en donde cada uno de los botones significaba que ella le mandaba a la médica, a la cual le tenía celos, prostituta. ¿No? Cada botón era prostituta del elemental. Ese es un mecanismo interpretativo. El otro, una vez vino el padre de esta chica, con la que ella se peleaba muchísimo, muchísimo. Estaba en la silla de ruedas y era una clínica muy grande, estarían prohibidísimas, no se debe estar funcionando todavía, ¿no? Pero estarían prohibidísimas. Y había entre los verdaderos lugares que tenía la clínica, unos bancos de plaza, de esos de granito, vieron que hay en la Plaza Mitra, por ejemplo. Entonces el padre le acerca la silla de ruedas al lado del banco de plaza que había ahí en el predio de la clínica y pone un señor grande,
debía tener mi edad, no sé, yo lo veía un señor anciano. En ese momento yo tenía casi la edad de usted, pues tenía 24 años, así que, entonces el señor pone la silla de ruedas de María Elena, se llamaba María Elena, al lado del banco de plaza, y saca un pañuelo a modo de esas bizarrerías que hace la gente grande, yo que sé lo que hacía es la gente grande de esa época, que ponía algo para limpiar el banco, para no ensuciarse, no sé si el banco estaría particularmente sucio, supongo que no. Y coloca un pañuelo cuadrado que el tipo tenía en forma romboidal. Quiero aclarar, porque siempre me volvió loco, que un rombo no es un cuadrado dado vuelta. El rombo tiene dos ángulos agudos y dos. En cambio, el cuadrado tiene cuatro ángulos rectos. Bueno, pero eso son cosas que la matemática. Pero pone el cuadrado en forma romboidal sobre el asiento del banco y se sienta. Bueno, María Elena empezó a los aullidos, sáquenme este viejo de mierda de acá, violador, abusador. Yo estaba de guardia, por supuesto salí corriendo, hasta además de decir. Entonces, para calmar María Elena, que decía, bueno, ¿pero qué te pasa, María Elena? Doctora, sáqueme, es un hijo de puta, mi papá es un hijo de puta, qué sé, que esto que lo otro, le digo, bueno, señor, mire, se va a tener que retirar porque María está mal, yo qué sé. El tipo dice, ¿para qué vengo? ¿Para qué vengo? ¿Para qué vengo a traerle cosas? Cuando me trata así, doctora, yo estaba acá delante de todo el mundo. Bueno, un desastre. Entonces, el señor es retirado de la clínica, y yo me voy al consultorio con María Elena. Y le pregunto, ¿qué ha pasado? Y me dijo, ¿pero usted no vio lo que pasó? Yo le digo, no, María, estaba en el consultorio. Yo vi que tu papá, no sé, estaba sentado al lado de... Dice, no, lo que pasa es que él para demostrarme que yo soy una puta, porque siempre él pensó que yo era una puta, agarró el pañuelo, lo puso de rombo. ¿Me entiende, doctora, verdad? Porque ella advertía que yo era médica, ¿no? Entonces, me entiende, doctora, ¿verdad? Y yo, sí, sí, más o menos le iba siguiendo porque yo había visto algunos dibujos en el baño en donde la vulva es representada mediante un rombo romboide. Entonces, más o menos la iba siguiendo. Entonces, eso significa que él se siente sobre mis genitales. Entonces, se pregunta, ¿no? Fíjense el mecanismo interpretativo, lo que es. Freud, en un texto que se llama Construcción del Psicoanálisis, dice que los psicóticos deliran lo que en los analistas interpretan. Porque si yo hubiese traído un sueño así, por eso hubiese podido pensar algo de que el padre estaba haciendo algo incorrecto y esto tenía algo que ver con lo incestuoso. Pero jamás se podría haber influido de la realidad concreta de la vigilia que un pañuelo de determinada manera sobre un banco de plaza puede haber significado que eran los genitales de ella, la vulva de ella, la vagina de ella, es la vulva, ¿no? La vulva de ella tomado por el padre. Ven que el mecanismo es interpretativo. Y lo interesante es que tendemos, digamos, cuanto más capacidad intelectual tenemos y más simbólico tenemos, es más interpretativo. Pero también es parte de la subjetividad de cada uno, que veo si me mandan algún mensaje, no, ustedes no son. El mecanismo interpretativo también es frenado por lo que se llama cierta actividad de coherencia que tenemos de inhibición de la interpretación. ¿Con esto qué quiero decir? Puede pasar que yo piense que tal persona yo le caigo mal. ¿Sí? Y puede ser que cuando yo entre a tal reunión, tal persona me salude no con mucha simpatía. Puede ser. Bueno, ¿es mi tarea subjetiva? Por ahí suponer que esa persona me saludó, pero rechaza algo autorreferencial. Por ahí estaba mal. Digamos, porque si uno se pone muy interpretativo, siempre está el delirio, sobre todo del persecutorio, sobre todo de lo que hace mal el otro.
está constantemente buscando lo que es buscarronia, ¿no? Entonces, siempre puede haber una segunda lectura. La estructura neurótica lo que hace es justamente suprimir la segunda lectura o tomarla a modo metafórico como una lectura en plus, en más, la metáfora se define así, como un plus de significación, pero no tomarla de modo autorreferencial. Gente, ustedes sabrán, son muy jóvenes, hay un dicho que se llama ve la maniobra del agua, quiere decir de alguien que es muy sagaz y puede prevenir lo que está por venir. Pero entre prevenir lo que está por venir o darle una interpretación al acto del otro, puede ser una astucia, digamos, una expresión de inteligencia personal, de inteligencia afectiva, como se dice, y, y funcionar muy bien para todo lo que es el lazo social, o puede eso adaptarse y convertirse en un mecanismo psicótico interpretativo en donde la interpretación lo maneja uno. Entonces, necesita la interpretación en la vida, es fundamental. Si ustedes leyeran el libro de Beta y no pudieran interpretarlo, no pueden comprender nada. La interpretación es una, vuelvo a decir, la trabajada desde la filosofía, desde la psicología, desde el psicoanálisis. La interpretación es el plus metafórico, es lo que uno entiende, el chiste, es poder zarpa, serpa, hace, no dice, es eso. Pero en el psicótico aparece justo, como lo expliqué hoy, automatizada. No puede sustraerse al efecto de esa interpretación a la cual le da un valor de verdad absoluto, inconmovible e irrefutable. ¿Sí? En cambio, nosotros muchas veces utilizamos la interpretación para romper un poquito cierto nerviosismo que pueda haber en el ambiente. Otras veces, obviamente, usamos la interpretación. Vuelvo a decir, ¿qué es la interpretación? Es otra significación, es lograr un plus de sentido, es un juego que tiene que ver con la metáfora, es un objetivo más, ver esto más en más, esa significación en más que tiene lo que se está diciendo. Bueno. Perdón, María Clara, te paso una pregunta porque eso puede darse en la gente que por ahí cuando uno realiza algún tipo de discurso siempre hace sistemáticamente la peor interpretación posible del discurso de uno, digamos, cuando uno... Sí, sí. Lo que tenemos justamente, podríamos decir que eso es una interpretación maledicente, digamos, en el sentido que siempre está interpretando y uno dice, loco, bueno, no te lo dijo a vos, no, porque estuvo diciendo que a la señora grande le queda mal el bordó. Bueno, no te lo dijo, vos estás de color bordó, María Clara lo dijo porque ni te había visto entrar. No, no, porque lo dijo a propósito, porque sabía que me... Sí, esta conducta uno podría decir, la caracteropatía, la psicopatía también se basa en la interpretación, porque es un elemento fuerte en el vínculo cotidiano de la gente, la interpretación. Sobre todo, mejor, más nivel tienen. Y los medios de comunicación, como justamente saben que la gente no tiene mucho nivel para estar discutiendo, lo que hacen es bajar un eslogan. Lo que hacen los medios de comunicación es dar ya la teoría comunicativa dada. Entonces inmediatamente eso empieza a correr como un rumor. Arma desde el amo, se arma una teoría conspirativa, baja como una realidad y listo. Y ya queda todo planteado y se acabó. Entonces la interpretación ya fue aportada por el otro, pero está tan bien planteada la interpretación que no parece una interpretación, parece la verdad misma. No parece. Entonces, estamos separando lo que es un delirio, el paciente es tomado por eso, no puede sustraerse de eso, de lo que es la interpretación social, malediciente, e inclusive los propios medios de comunicación masiva, en donde se baja una teoría conspirativa. ¿Está clara la diferencia? A ver,
hay alguien que dice, Sí. Agustina, en el caso de esquizofrenia, en el de María Elena, me parece, paranoide, ¿se podría decir que ese delirio es pobre? Increíble como sí lo es en la paranoia, claro. Está muy bien lo que decís, Agustina. El de María Elena eran delirios múltiples. Cuanto más sistematizado el delirio, va más por la misma centro y todas las variables salen de ese mismo tronco central. En cambio, María tenía varias ideas delirantes desordenadas. Sí, es poco verosímil, y aunque es interpretativo, es un poco, deja de ser, es interpretativo, uno puede decir qué interesante es la interpretación, pero no deja de ser bastante rebatible. Obviamente que era imposible de rebatir para ella, ¿no? Es el mismo caso que la paciente, digamos, no es el mismo caso, es el mismo mecanismo que la paciente que les conté, que era una paranoica, una persona que ya fallecida, una paciente, bueno, una médica ya fallecida, que era de otro lugar, no era de Mar del Plata. Esta paciente, les conté que iba a visitar a los padres y también tenía un interpretativo notable, y lo que justamente un día llega el padre bueno, el padre vivía en el pueblo donde ella lo fue a visitar, el padre de la madre, y el padre entra con la entonces videocasetera, hace añazos de eso, ustedes ni llegaron a verlo, VHS, entra y ella le dice que le lleve la videocasetera a la habitación de ella, y el padre le dice, ¿dónde? Bueno, quería incendiar la casa, ¿no? Porque ella siempre sabía que ven que la alusión es sexual en ambos casos, y en ambos casos con el padre, y en ambos casos tiene que ver con una cuestión muy incestuosa. Bueno, el mecanismo interpretativo es ese, el mecanismo interpretativo se ve entonces, se puede ver en la psicosis, y como mecanismo interpretativo también se puede ver en otras áreas no psicóticas que tienen, por ejemplo, con la comunicación habitual y también de los medios de comunicación masivos. De esta forma, otro mecanismo que tienen los delirios son el mecanismo alucinatorio. A partir de una alucinación se plantea el delirio. Por ejemplo, si se ha escuchado algo que tenga que ver, por ejemplo, con voces insultantes, ¿no? Por ejemplo, como se escuchó, por ejemplo, cornudo, cornudo o cornuda, se empieza a tejer el delirio de el cónyuge está saliendo con otro o con otra, etc. Es algo que me contó Jorge Velasco de cuando él estudiaba en La Plata hace muchísimos años. Creo que algunas personas se los he contado. Se hacía presentación de pacientes, se hacía pasar un paciente, el paciente se le hacía lo que en ese momento se llamaba interrogatorio, que era bastante castrense, no se decía entrevista, se decía interrogatorio, pero estaba también la sabiduría del savoir-faire que tenían los psiquiatras para preguntar. Era un delirio celotípico en un alcoholista. Entonces se da cuenta todo el delirio celotípico, que era interpretativo, también de mecanismo interpretativo, pero había tenido unas alucinaciones que le decían cornudo. Entonces cuando se siente Córsico, era el profesor de ese momento, un tipo que también hizo un médico, formador de médicos, de psiquiatras, hay un libro de Córsico. Córsico le ganó la cara a Pillon Rivière en La Plata. Había temas políticos en el medio. Rivière en ese momento creo que era el Partido Comunista, y ganó Córsico, y perdió Pillon Rivière la Plata en los años 50, 60. Cuando se va el paciente, Córsico les habla a los alumnos, que está bien todos, escuchando al paciente y a su interrogatorio, y le dice qué piensan de eso. Entonces los estudiantes empiezan a hablar, a decir qué pasa con el delirio interpretativo, si es alucinatorio a partir de la voz, etc. Y él dice que, recuerden que el paciente es alcohólico, y que el alcoholismo, como ustedes lo vieron el año pasado en psicoadicción,
que trae es una neuropatía, ¿no? Y la neuropatía del alcoholismo también lo que trae es disminución de la potencia sexual. Entonces Córsico en ese momento lo que dice es, probablemente el señor tiene el delirio, es lo típico, a base interpretativa y alucinatoria, y es cornudo, digamos, que sufre de los dos males. Entonces, el sufrir de los dos males y el que la cónyuge en ese momento le... ¿Varía la posición delirante? No, porque la posición delirante no tiene que ver con la realidad de los hechos que el delirio plantea. La posición delirante tiene que ver con esto que estuvimos hablando, que es justamente con la certeza, con el juicio que lleva para ese lado, donde algo del sujeto es, el sujeto está por el delirio. Entonces, no habla de la realidad. Puede estar pasando eso, como explicó Córsico, puede ser que este hombre le estén siendo infiel, sea un cornudo, pero no deja de ser un delirante. Si ustedes aprendieran eso hoy, si aprendieran los delirios ordinarios y extraordinarios, bueno, y también aprendieran lo de las parafilias, y también aprendieran todo lo que les quiero enseñar, pero bueno, es muy importante. Puede estar pasando algo que el delirio esté diciendo, pero la posición sea delirante, porque acá no estamos definiendo al delirio por únicamente el error en la realidad, sino estamos definiendo al delirio por la posición. Bueno, uy, se sigue, ¿Cómo, María Clara? no sé por qué, ahora sí, no, se me había cambiado la pantalla y decía, si quiero empezar una por Skype, no quiero empezar nada por Skype, no quiero, voy a revolear vivo en el golf, voy a revolear en cualquier momento el al golf. Bueno, vamos al mecanismo también, entonces, mecanismo alucinatorio, mecanismo alucinatorio, también hay mecanismo ilusorio, que ver con la ilusión, básicamente, con el trastorno de la percepción, que es la ilusión, que es como una alucinación, pero no tanto, digamos, es la ilusión, yo se las transmitiría como esto, ay, sí fue tremendo, me desperté a la mañana, siempre es en estado de duerme vela, cuando las cosas sin lucidez de conciencia, no son psicóticas habitualmente, las histéricas siempre, cuando miro, cuando se despiertan, se acuerdan del padre, del marido, del novio que los dejó, del amante que las corrió, en estado de duerme vela, porque son momentos tremendos en donde la vigilia, pasar de la vigilia al sueño, del sueño a la vigilia, son momentos difíciles. Entonces, les pareció que habían oído la voz de la madre, del amante, del hijito, bueno. El mecanismo imaginativo, de las parafrenias imaginativas, ¿no? De las confabulatorias y fantásticas. Entonces dice, miren qué interesante este mecanismo del delirio, dice, la exaltación patológica de la imaginación conduce al enfermo a la fantasía y al mito. Entonces, esta exaltación patológica de la imaginación, esto se ve muy bien en los delirios que son maníacos, entonces por ahí megalómanos. Por ahí la base del delirio, escuchaba un delirio maníaco el otro día, estaba en poder armar toda una cosa para el país, a favor del país, se los contaba esta mañana, y no eran cosas inverosímiles, pero la exaltación del ánimo lleva. En general, los delirios que tienen como mecanismos el imaginativo, el mecanismo imaginativo son delirios que son o agudos por alguna sustancia tóxica o que son de las psicosis no disociativas. En general, las psicosis disociativas tienen otro tipo de delirio. Lo que pasa es que la esquizofrenia puede llegar a tener un delirio de exaltación patológica del ánimo. Bueno, después hablar del sugestivo, y después un mecanismo que les voy a explicar, así a grandes rasgos, es el mecanismo oniroide, que es lo que lo llama oniroide. En las circunstancias, el otro día lo planteaban varios pacientes en estas circunstancias de cuarentena, en donde por ahí tienen estados, me dicen, tengo sueños muy
y me despierto y es como si estuviera delirante, porque el neurótico dice eso, es como si estuviera delirante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el mecanismo del sueño, cuando hay deprivación sensorial, lo que aparece es una tendencia a la introyección y a que se vean exacerbados este tipo de mecanismos más oniroides, más imaginativos. Bueno, preguntas. Tenía preguntas. ¿Tienen más preguntas? No, hasta ahora no, María Clara. A ver, ahí hay una. Profe, ¿una persona con delirio sistematizado puede ver una posición delirante en otra persona? ¿La puede distinguir? O sea, ¿entiende el concepto de delirio? Sí, como un delirio de segundo orden, digamos. No, la persona delirante, digamos, el que puede interpretar un delirio es el que, en la posición neurótica, es el que justamente interpretar el delirio en el otro. El delirio interpretativo propio impide cualquier realidad, mucho más el delirio en el otro. Digamos, el delirio es un estar en el mundo, una forma de estar en el mundo, e impide captar las realidades sencillas de cualquiera, ¿se entiende? Entonces, no es, no es de ninguna manera, no, de ninguna manera, no capta, está tomado por el delirio. Y el delirio de él, el delirio sistematizado, impide captar el delirio. No, y tampoco hace juego. Lo que sí se puede ver es que, por ejemplo, fanatismos, cuando hay fanatismos, digamos, de o religiosos, comparten ciertos aspectos que no se llaman delirantes, claro, ellos no lo llaman delirantes entre sí, sino aspectos teóricos o de otro tipo. Un instante que se está agota batería y no tengo acá el cable. Sigue hablando alguien, por favor. Sigo cantando. Bueno, van bien, ¿no? Con esto ya le subimos el profe texto del beta, aparece solo hasta la página 227, la que está subida al campus. Eh, ¿Suben la otra parte del campus o están subiendo al Facebook? La otra parte del beta, preguntás. Bueno, vamos a ver si le Solamente se podemos... escaneó una parte del beta, De no todas todo. maneras, está escaneado no todo. Vamos a subir por ahí algunas páginas que corresponden a lo que yo expliqué hoy. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Quiero, Bueno, hablarles, hablarles un poquito de lo que sería, ¿cuántos minutos me quedan, Maxi? Porque el otro día, 55 llevamos. bien, porque el otro día muy bien al preguntarme qué era el polimorfismo, ¿no? El polimorfismo de la esquizofrenia, ven, acá tienen sistematización la paranoia, polimorfismo de la esquizofrenia. Y yo le dije que el polimorfismo se da en el delirio, porque son varios. Ustedes saben la diferencia entre una novela y un cuento, ¿no? El cuento en general tiene una única trama, aunque es una definición un poco antigua de crítica literaria, y la novela tiene varios personajes. Los delirios, cuanto más sistematizados son, aunque tengan personajes y varíen, siempre mantienen la misma lógica. Mantienen una lógica. El polimorfismo es eh, lo que tomo alucinatoriamente, lo que se percibe alucinatoriamente me genera un delirio. Entonces son como varias embriones patológicos, digamos, varias ideas que pululan por ahí. En cambio, el delirio sistematizado está organizado en una columna vertebral, digamos, de donde pueden salir otros delirios eh, tomados. El delirio beta toma justamente
los delirios alucinatorios. Los franceses, y Beta lo explica así, toman el delirio alucinatorio crónico de Mañán, delirio alucinatorio crónico de Mañán, es lo que nosotros entendemos, eso para la escuela francesa, lo que nosotros en la escuela alemana entendemos como esquizofrenia, es una forma de entender la esquizofrenia. Hay muchos nombres de delirios. El otro día, por ejemplo, recordábamos el delirio de las relaciones de Kretschmer, muchos nombres porque de las 300, 400 psiquiatras que citarles, yo he elegido 4 o 5 para poder plantearles. Ustedes no tienen 40 años de psiquiatras, no tienen ni 40 años de edad, pues son de jóvenes, tremendos de jóvenes, y lo que no quiero es mortificarlos, nombres que no entienden, pero sí dándoles ideas para que vean cómo han entendido diferentes psiquiatras esta cuestión, diferentes maestros. Profe, cuando un delirante está medicado, ¿puede dar cuenta del delirio mismo? Muy buena pregunta. Eh, eh, ¿Cómo mirar varios televisores con películas diferentes a la vez? Está muy bien esa idea. Claro. El polimorfismo está muy bien pensado, como varias pantallas simultáneamente. Vos fíjate, Patrick, ¿qué es Patrick? Hombre, Patricio, Patricia, me ponen los sobre... No los Un nombre conozco. artístico. Si dice que te va a sacar con psiquiatra. Este, bueno, pero no, el tema, el tema está muy bien lo de las pantallas pensados para el polimorfismo, que es variable, múltiple, lleva a un cierto grado de confusión mental. Vieron que uno dice, ay, perdón, están llamando, ay, entré a WhatsApp y tendría que haber entrado al Messenger de Facebook. Ay, bueno, entonces uno tiene tantas pantallas simultáneamente que es así, y ninguna la atiende bien, y ninguna la atiende bien, porque el delirio sistematizado puede tener varias y atenderlas bien. En cambio, el polimorfismo es de el polimorfismo delirante tiene que ver más con el mecanismo alucinatorio y es más, está muy bien lo de varias pantallas. Con respecto a la medicación, ¿qué pregunta? Muy interesante. Miren, lo vamos a hablar, vamos a hacer medicación junto con el doctor Torres, ¿no? Pero adultos. El tema es así. La excitación psicomotriz se mejora con la medicación. La timia se puede estabilizar con la medicación. La alucinación, hay alucinolíticos. Para el delirio, los síndromes delirantes son absolutamente refractarios a la medicación. ¿Saben qué se medica del síndrome delirante? Se medica si es de mecanismo alucinatorio o se medica, el síndrome delirante, si es de base alucinatoria o si trae mucho malestar al paciente, la afectividad que produce, que produce ese delirio, pero en realidad el delirio es factible. Por eso es tan importante la psicoterapia en relación a la dirección de la cura de la psicosis, porque es fundamental mantener con el paciente un vínculo, una tramitación del delirio que es en psicoterapia y es en una transferencia particular, pero es una transferencia, y así sobrellevar mucho mejor las vicisitudes delirantes que medicamentos. La verdad que no hay medicación que haga retroceder al delirio, ni que haga reconocer que el delirio es tal, ni que haga autorreferencialidad. La posición delirante hasta ahora medicamentosamente es imbatible. Lo que sí se puede es dialogar mediante la lógica del delirio. No cualquiera hace, hay que aprender, hay que estudiar, hay que analizarse, hay que analizar mucho. Yo les quiero decir algo que hasta el momento no les dije. Las que hacen psiquiatría y las personas tienen que analizarse. Tienen que analizarse en un tiempo muy prolongado de su vida. Para el psicoanalista es una condición sine qua non.
El analista es el analizante que fue. No hay analista si no hubo analizante. No hay práctica del psicoanálisis que se pueda realizar que no haya sido desde el analizante que uno fue. Para el psicoanálisis es razón sine qua non. Pero para los psiquiatras es muy importante analizarse. ¿Por qué? No porque dice la gente que se descarguen y no sé qué, sino para entrar en contacto con lo de que cada uno tiene, de y los conflictos de cada uno y que uno pueda justamente poder plantear ciertas cuestiones por manera que uno pueda encontrar la lógica de los acontecimientos psíquicos. Se aprende la lógica de los acontecimientos psíquicos en el análisis personal. No hay manera de aprender la lógica de los acontecimientos psíquicos que en el análisis personal. ¿Por qué estudian en el análisis personal? No, porque uno va entendiendo cómo lo que ayer fue de una manera, hoy se presenta de otra. Uno empieza a aprender quién fue para el otro y qué los otros fueron para uno. Sin esta forma de trabajar, para mí es imposible trabajar, no solo en psicoanálisis, sino en psiquiatría. Entonces yo lo planteo como una condición necesaria, es una condición necesaria. Puede ser porque hay que estudiar también, ¿verdad? Pero bueno, eso para mí es una condición necesaria. Y esto tiene que ver con poder captar la lógica del delirio y poder no asustarse, en el sentido de que uno va tomando las partes, también las partes de uno que parecen más o menos locas, más o menos normales, ¿sí? ¿Qué más dicen? No, entonces la respuesta es que Mercedes, no, el delirante está medicado, no puede darse cuenta del delirio, sigue insistiendo. Lo que por ahí hay un chiste entre psiquiatras, el chiste de los psiquiatras, que uno le da risperidona o le da alopidol al paciente y el paciente dice, Napoleón, soy Napoleón, soy Napoleón, y uno le da risperidona y dice, soy Napoleón, Napoleón. Chiste muy lindo. Bueno, digamos, lo que puede variar es el tenor afectivo, pero no, por eso digo, ¿qué se medica del delirante? Se medica si el mecanismo es alucinatorio o la alucinación, y se medica la timia, porque muchas veces la timia es muy displacentera. Entonces, hay que medicar eso para que no llegue a la acción, la excitación psicomotriz. Entonces, del delirio se medica todo lo que no es básicamente el centro del delirio, ¿sí? Se dedica, si es alucinatorio, está haciendo la timia displacentera y la tendencia al pasaje al acto. Lo que se medica no es lo centralmente delirante. No, no hay más preguntas. Dice, que Patrick es Gustavo. Gustavo se llama Gusti, pero ahora se llama Patrick, la PC de la esposa. Pero así vamos entendiendo, porque la vida es situación. ¿Se dan cuenta? Si uno nos pusiera en mecanismo, yo no sabía que había ningún alumno Patrick, pero no me puse a pensar, ay, deben estar colando otras facultades para entender lo que es el idioma a partir de que lo estamos dando. No, dije, no sé quién es Patrick. Bueno, es Gustavo. Gustavo, ¿cómo te va? Bueno, Gustavo, sí, López Goyeneche. Bueno, eh, hay un chiste acá que dice multipersonalidades. Claro, bueno, las personalidades, justamente de muchas películas, es muy interesante esto. Cuando ven una película mal hecha de los directores argentinos, cada vez que está delirando ponen un humo en la escena, porque hacen así, entonces ustedes tienen que tener ese delirio. Nada más lejos de una alucinación ni un delirio de esa manera. Las típicas que muestran la psicosis, ¿no? Ahora tendría que ser algo de la época de ustedes. Hay una de Polanski, para los que les gustan se llama El Inquilino, que tiene que ver con toda esa cuestión de lo que es la persecución, la oscura sospecha. Los psiquiatras, los alemanes, hablaban de la vivencia delirante, y la oscura sospecha que acontece es la vivencia epifánica, que aparece cuando algo va a suceder y se entiende que algo va a suceder y esto, el paciente está en oscura sospecha, el se produce. Y este cambio en la personalidad está planteada en algunas películas, en algunos directores de una manera fantástica, mayormente no argentinos.
Mira vos, alguien la vio, multipersonalidades. Bueno, las multipersonalidades se puede ver en Civil, ¿se acuerdan? Y en realidad era una madre que violaba a la hija, ¿no? Entonces la hija tenía diferentes personalidades, pero eso es un poquito de Hollywood. En general no se ven múltiples personalidades, lo que se ve son facetamientos, el morfismo, que yo les acabo de explicar aburridamente, los tipos de Hollywood agarran y dicen, bueno, ahora yo me pongo un sombrerito y hago de tal cosa, me pongo, yo qué sé, unas plumas y hago de mamá, porque ya no estoy para más, la edad me lo impide, otras cosas, o me pongo, digamos, entonces son las múltiples personalidades. En las múltiples personalidades, muy intervenidas por Hollywood, no son más que el polimorfismo. Están muy gracias. Uy, se me expoliaron. Uy, me expoliaron, eso no se hace. El inquilino, no, pero el inquilino no te lo expolié nada, no te lo expolié nada. El inquilino vela, no te expolié nada. La que te expolié fue de Civil. Es una porquería que la pueden ver también, que la madre la violaba, pero no. Eh, Nada, mentira. Dicen que iban a ver hoy esa película, pero no, pero por favor, hoy iban a ver Netflix o iban a charlar entre ustedes criticándonos a nosotros en el chat, que iban a ver Polanski esta noche, me van a querer venir con esa. Bueno, muchachos, vamos a dar por terminado los síndromes delirantes, vamos a ver los prácticos, nos vemos en el práctico, cada uno en su horario. Les perdón, manitos, perdón por la semana pasada, haber avanzado contra vuestros sacrosantos derechos. Cada uno práctico verá su práctico y todos somos amigos, ¿sí? Bueno, espero que les haya quedado bien claro o por lo menos esta introducción a lo que son los síndromes delirantes y sus producciones. A ver qué dice. 28 videos, María Clara. 28.000 videos. Ya les escucha de cátedra. Que les vaya bien. Bueno, ¿quieren algo más? Bueno, Alejandro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, nos quedamos. Vamos a hablar un segundito. ¿Podés hacer una reunión de Zoom o algo así para hablar de Dale, la cátedra? Bueno, muy bien. dale. Pará. La cátedra que hace Zoom, ¿sí? Porque, bueno, por el chat de salud mental. Bueno, Dale, gracias, listo, estudiantes. listo. Un beso para todos. Chao, chao. Que les vaya bien. Chau, chau.